económicos, el gobierno también transita por estas horas un dilema, sobre todo no en tanto los términos sanitarios, es decir, hay total convicción de que hay que hacer, por ejemplo, lo que estaba proponiendo el doctor Pedro Can, es decir, lo primero tiene que ver con preservar la salud, pero a partir de ahí hay presiones sectoriales y al mismo tiempo planteos de los gobernadores y de los intendentes. Noelia, se incorporan 11 actividades a las excepciones que marcó el gobierno. Exactamente, a partir de las 0 del día de mañana van a incorporarse a estas excepciones, a las restricciones para circular, 11 nuevas actividades, podemos repasarlas, van a ser las empresas de cobranza de servicios, lo que hablamos hace un ratito, las rentas de provincias, municipios de la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto, siempre con turno, con guardias mínimas, no moviendo mucha cantidad de empleados, ni tampoco de gente que vaya a pagar, registros nacionales y provinciales del automotor o de la propiedad inmueble. Decían que en el caso de los registros nacionales y provinciales era importante porque hay mucha maquinaria agrícola que no se podía registrar y que por ende tampoco podía utilizarse y por supuesto le quita a la economía un sector importante que tampoco se ha visto tan dañado. Claro, porque de hecho la producción de maquinaria agrícola quedó exenta, fue una parte de las primeras excepciones, pero si vos la producís y después no la podés vender es un poco difícil. Bueno, decíamos, venta de mercadería ya elaborada de comercios que tengan entrega a domicilio. Acá la entrega a domicilio es fundamental, ya sea la venta puede ser telefónica, puede ser virtual, pero la entrega tiene que ser a domicilio, puerta a puerta. Hay más excepciones, tenemos en la siguiente placa, ahí las vemos: atención médica y odontológica programada con turno previo, laboratorios de análisis clínicos y diagnóstico también con turno previo, ópticas también con turno previo, peritos y liquidadores de siniestros de aseguradoras que permitan realizar la liquidación y el pago. Esas son las nuevas actividades exceptuadas. Me contaban que el gobierno tiene la carpeta de la obra pública, ahora vamos a seguir repasando algunas actividades, y prácticamente la verdad es que se le quiere dar mayor curso a esa actividad, la construcción sobre todo, porque es lo que primero impacta en términos económicos. Es muy rápido, uno inyecta dinero y directamente eso genera algo que es sumamente permeable en distintas capas de la sociedad, sobre todo en los sectores más vulnerables. Lo que pasa es que, claro, está el dilema o está el interrogante del transporte público. Absolutamente. Es decir, hay zonas geográficas donde al gobierno le es imposible inyectar en este momento plata, no porque no esté la plata, que de hecho está, sino directamente por esa complicación. Bueno, de hecho por eso lo que se habla, que en algún momento se habló mucho públicamente, después bajó un poco esa espuma, pero sigue siendo un tema de conversación, son los turnos escalonados, ¿no? Que algunas obras puedan retomarse, pero con turnos de trabajo muy distintos de los turnos de trabajo que conocíamos antes de la cuarentena. Te propongo, Juli, ver la última placa de las nuevas excepciones que comienzan a operar a partir de mañana. Tenemos ahí atención a víctimas de violencia de género. La verdad que esta excepción llega tardísimo, tardísimo. Debería haber sido una de las primeras excepciones, pero bueno, finalmente aparece. Producción para exportación con autorización del Ministerio de Producción, reactivación de procesos industriales específicos también con autorización del Ministerio de Producción, y además los gobernadores que van a poder dejar sin efecto algunas de estas excepciones en su territorio, porque aparece aquí la mano del gobernador, del intendente para las últimas definiciones. Bueno, la exportación es importante porque es un canal que no utiliza el comercio a nivel local, que es lo que está como muy vedado, y al mismo tiempo generan divisas, por supuesto que siempre las necesita nuestro país. Ahora, ¿cuál es el impacto en términos mundiales y sobre todo cuál es el impacto en términos nacionales de la cuarentena, que es hasta ahora, en principio, el único elemento que sirve para pelearle al coronavirus, Estefi? Mira, si tuviéramos que ponerle un nombre, viene bien el nombre que le puso el Fondo Monetario Internacional a su último informe, a su última proyección: The Great Lockdown. El gran confinamiento, la gran cuarentena, podríamos decirle, ¿no? Como para gentilizarlo un poco. ¿Por qué el gran nos suena? Porque es la Gran Depresión. Así que imagínate ahí cómo viene la continuidad de lo que va a ser el impacto económico del coronavirus. Tenemos algunos datos para repasar cuál va a ser el impacto particularmente en la Argentina. Hubo un relevamiento, una encuesta que hizo la Unión Industrial Argentina, y el 87% de las empresas tienen dificultades para pagar los sueldos. ¿Por qué? Porque esto
sucede de esta manera? Porque más del 70% tienen caída en las ventas que superan el 60%. Es decir, sabemos que las empresas argentinas tienen sus ingresos directamente ligados al consumo, directamente ligados al gasto coyuntural, podemos decir así, y muy poco margen de ahorro, ¿no? Por eso esto lo ligamos con el segundo punto, que es que ya pasó el deadline, el plazo que tenían las empresas para registrarse en el programa de asistencia al trabajo, y fueron 420.000 empresas, un dato impresionante. 420.000, 420.000, 8 de cada 10 de empresas privadas en la Argentina hoy pidieron o se anotaron en este programa de asistencia, y no solamente las pymes, ¿no? Hay empresas grandes también. ¿Qué pasa con la inflación? Es una pregunta que viene bastante también intensa y reiterativa, porque el último dato de marzo que tenemos, que se conoció esta semana, 3,3% fue la inflación en el tercer mes de marzo, y acá lo que hay que mirar es qué viene hacia adelante, teniendo en cuenta que hay podríamos decir muchos impulsos inflacionarios frenados. Por ejemplo, el dólar es uno, también tenés congelamiento de tarifas, tenés transporte, que no vamos a usar transporte, pero sí hay mucha emisión monetaria. Bueno, vamos a seguir con este análisis, porque obviamente importa y mucho lo que pasa en términos sociales. Vamos a hablar con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que ya está en contacto con nosotros. Axel Kicillof, ¿cómo le va, gobernador? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me ven bien? ¿Estamos? Perfecto, lo escuchamos perfecto y lo vemos perfecto. Quiero preguntarle, en primer lugar, cuál es el estado de situación en este momento en la provincia de Buenos Aires a partir del impacto del coronavirus y de las decisiones que se han ido tomando, puntualmente las cuarentenas y ahora los mecanismos para pedir las excepciones. Bueno, vamos por partes. La situación en la provincia de Buenos Aires no escapa a lo que está ocurriendo a nivel nacional y mundial. Es totalmente excepcional y totalmente novedoso, nuevo, digamos. Está ocurriendo, nunca en los anales de la historia pasó, escuchaba ese nombre, la gran cuarentena o el gran cierre. Ni siquiera tiene nombre, ¿no? Porque no es una crisis financiera, no es una epidemia común, hubo varias. Incluso las que se citan, como la llamada gripe española, que empezó en Estados Unidos, pero consiguieron que se llamara española, claro, ahora también están peleando por el nombre, pero se cita, pero es muy distinta, porque en 1918 era todavía la Primera Guerra Mundial, o sea que una situación de guerra más pandemia y las trincheras, bueno, una situación completamente distinta. En la provincia de Buenos Aires estamos viviendo tanto los resultados positivos que ha tenido este aislamiento, este distanciamiento social, que es que no se disparó la cantidad de contagiados, a pesar de que se aumentaron muchísimo los test. Eso yo creo que está resuelto y aclarado, que no era el tema de la cantidad de testeos lo que determinaba la cantidad de contagios, porque efectivamente se aumentó muchísimo la cantidad de test. En la provincia de Buenos Aires estamos haciéndolo en 13 centros en este momento, y bueno, lo vamos a llevar hasta 19 centros en toda la provincia de Buenos Aires para acelerar la velocidad de los test, pero eso no cambió los resultados. Y creo que ese es el efecto positivo que tuvo la cuarentena, que tuvo la adopción temprana de medidas de aislamiento social. Eso generó que se nos espaciara en el tiempo, por lo menos lo que se conoce como el pico. Todos hablan esto de achatar la curva, que es que en un momento los contagios empiezan a proliferar. Eso es lo que estamos tratando de evitar y lo venimos haciendo con éxito. Nos dio tiempo para las 150 horas que estamos llevando adelante en la provincia de Buenos Aires, primero para levantar un sistema de salud que estaba muy deteriorado y abandonado, después para generar nueva capacidad de atención, terapias intensivas, camas comunes, también lugares para enfermos leves. O sea, nos estamos preparando, y bueno, ayer fuimos a buscar la primera importación de artículos de protección personal de China. Estuvimos ahí con el avión de aerolíneas en Ezeiza,
La verdad que todo esto hubiera sido muy difícil hacerlo si teníamos una evolución de los contagios como la que muestran y exhiben otros países, ¿no? Así que la verdad que eso es muy buen resultado, pero obviamente el virus no tiene ni cura ni vacuna, así que sigue contagiando y bueno, y lo vemos día a día, ¿no? Sí. Si bien no aumenta exponencialmente, sigue avanzando la pandemia y al mismo tiempo, bueno, el cierre de la economía, el cierre deliberado de la economía en los sectores que no son esenciales, está produciendo obviamente necesidades de alimento, necesidades de ingreso, ¿Y necesidades de crédito. gobernador, cómo está esa situación en particular que merece, por supuesto, la atención de todo el país, ¿no? El Gran Buenos Aires concentra una población realmente importante y hay sectores que están muy necesitados. ¿Se puede llegar con alimentos? ¿Se puede llegar a través de distintos programas sociales? ¿Hay algún sector que quede desprotegido a pesar de la instrumentación que puso en marcha el Estado? Mira, te voy tema por tema. La tarjeta alimentar, que era un programa Sí. que existió desde el primer día del gobierno, pero bueno, ha tenido un efecto de llegar efectivamente con un ingreso adicional a millones de personas. En el Gran Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires son 560.000, si no me equivoco, tarjetas alimentar. A eso se suma la ayuda a través de la UH, Asignación Universal, la ayuda a los jubilados, se suma también, obviamente ahora desde el punto de vista del gobierno nacional, el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia, que en la provincia de Buenos Aires son 3 millones de personas prácticamente, o sea que estamos teniendo un alcance directo, ya sea con ingreso, como te estoy diciendo, Sí. como también con reparto de alimento. Ahí la provincia de Buenos Aires tomamos la decisión en los primeros días de la pandemia de triplicar aproximadamente la ayuda en comedores escolares. Vos viste que se suspendieron las clases, pero están abiertas las escuelas y se proporciona ahora en toda la provincia de Buenos Aires a 1.722.000 familias, porque son chicos y chicas, pero sus familias también, una bolsa de alimentos, porque Sí. no los estamos en lo posible haciendo comer en las escuelas por temas de salud. Y bueno, entonces son 1.700.000. Si yo sumo todos esos números es muchísimo, pero obviamente la actividad está detenida en sectores que no estaban dentro de ninguna base de datos Claro. para llegarles Sí. con la ayuda y lo que necesitan, incluso mismo lo que está pasando con los créditos bancarios a las empresas, a las pymes, muchas de ellas no necesitaron recurrir nunca a un crédito de este tipo, obviamente. En el Banco Provincia nosotros lo que hicimos antes de la medida nacional fue ampliar el descubierto para que no tuvieran dificultades de acceder, pero solo aquellos que pagan su sueldo en el Banco Provincia. Después para lo demás hace falta acceder a un programa y eso a veces lleva tiempo, así que bueno, lleva un tiempo llegar a todos los sectores sociales, recorriendo, ahora lo estoy haciendo todo el tiempo y hablando con los intendentes y hablando con los distritos, uno lo que ve es que aparecen personas o familias a buscar Sí. una asistencia que nunca lo habían hecho, una demanda espontánea, que también los municipios a través de diferentes programas están pudiendo Con muchísimas responder. necesidades, ¿no? Claro. Muchísimas necesidades. Gobernador, ¿quiere preguntarle algo a Noelia Barral Grijera? Buenas tardes, Kicillof. A propósito de las charlas con los intendentes y de la situación en cada distrito, la provincia tiene más de casi 70 municipios que no tienen ningún caso de contagio, tiene otros tantos que tienen muy poquitos casos de contagio. ¿Cuáles son las medidas que se están evaluando para esos municipios en particular? ¿Es posible que se cierren sobre sí mismos y que puedan tener actividad dentro de sus fronteras? ¿Cómo evalúan la situación de esos municipios? Sí, está bien hacer la diferenciación porque hay municipios, en general se divide entre interior y conurbano. La verdad que no es estrictamente así porque hay municipios grandes como General Pueyrredón, Mar del Plata, Bahía Blanca, que es otra la situación, y algunos municipios también del interior que tienen varios casos, y bueno, están muy divididos geográficamente. Lo que un poco se planteó con la cuarentena administrada por el decreto del presidente y después por la decisión administrativa de ayer de Jefatura de Gabinete Nacional, lo que se planteó es
contemplar precisamente cada una de estas situaciones. Nosotros veníamos trabajando en eso, hicimos un relevamiento donde cada intendente pudo elevar una propuesta de modificación del régimen de aislamiento según su propia realidad. Como vos decís, Noelia, son 58 los casos de municipios sin casos, pero hay varios más, calculemos 20 o 25, donde hay 1 o 2 casos que están muy bien identificados y además con un seguimiento y con un monitoreo permanente, entonces está controlada ahí claramente la situación de los contagios. Eso nos permite, bueno, lo que habíamos hablado hace un tiempo, de focalizar la cuarentena según criterios geográficos, poblacionales, sanitarios, según actividades. Entonces hicimos ese sondeo a cada uno de los intendentes, nos enviaron propuestas dependiendo de todas estas situaciones particulares, y eso también se lo elevamos al gobierno nacional, y hoy tenemos un procedimiento. Yo estaría firmando un decreto, mañana voy a explicarlo bien, pero firmando un decreto donde cada intendente me puede elevar una propuesta de actividades que quiere modificar como excepciones, y esas actividades las vamos a evaluar con un gabinete especial que tenemos en la provincia, y después elevarlo al gobierno nacional para su aprobación cuando se trata de una excepción. Lo que nosotros hicimos de momento estos días fue endurecer la cuarentena, por llamarlo así, en general, y después ver si se pueden buscar excepciones en particular. El endurecimiento tuvo que ver con el uso obligatorio que va a regir a partir de mañana en todo el territorio provincial de tapa nariz y boca. También tiene que ver con algunos protocolos específicos para la tercera edad, que bueno, no tienen que ver con la ciudad porque la ciudad tiene sus particularidades, no son las nuestras. Después también vamos a modificar los protocolos para el acceso a los municipios o a las ciudades en el interior de la provincia. Vamos a poner algunas reglas que algunas de ellas ya espontáneamente empezaron a aparecer, hoy las estamos tratando de regular con carácter general. Por ejemplo, bueno, dejar accesos libres en todos los municipios, quiere decir que se pueda circular cuando hay una ruta nacional, una ruta provincial, que haya un acceso, pero que eso no implica que no se puedan hacer controles específicos en el acceso. También reglas muy duras para el transporte público de pasajeros interurbano, y también el que es local, porque vamos a poner mayores criterios de más seguridad, porque lo que tenemos que impedir es que aumenten los contagios y al mismo tiempo ir efectivamente intentando, sobre todo sobre la base de comunidades locales que piden alguna excepción. Bueno, ahí es importante marcar esto, ¿no? Las medidas de protección por un lado, se endurece en tal efecto el cumplimiento de estas medidas, y por otro lado el impacto económico. Entendemos que a partir del pedido de los intendentes, sobre todo, para tratar de ir despejando alguna actividad. Gabriel Morini quiere hacerle una pregunta. Gobernador, buenas noches. ¿Cómo está el tema del control de precios y el tema de abastecimiento también en los distintos municipios? Si es que le han elevado reportes o cómo le está monitoreando la provincia. Lo estamos monitoreando. Nuestro Ministerio de Producción, Augusto Costa es el ministro, ha sacado una reglamentación. Yo hice un decreto para darle atribuciones porque obviamente no nos alcanzan las manos desde la provincia para controlar. De nuevo digo, la provincia de Buenos Aires es media Argentina, 17 millones de habitantes, 300.000 kilómetros cuadrados, 135 municipios. Nosotros estamos trabajando en estrecho contacto y vinculación con todos los municipios, pero le hemos pedido y le hemos otorgado facultades a los intendentes municipales para hacer controles más estrictos de la lista de precios máximos. La provincia tiene una lista de precios máximos que es un poquito más abarcativa que la nacional, y bueno, lo que podemos decir es que hay situaciones dispares. Hemos tenido clausuras, hemos tenido multas, hemos tenido también embargos de mercadería por incumplimientos, pero con carácter general uno puede decir que por lo menos la lista de precios máximos se está cumpliendo. Por supuesto que estamos en una situación, repito, económica sin mucho precedente. Entonces hay que apelar a medidas nuevas y también buscar que no se dicten medidas que no se puedan implementar. Yo quiero decir que en la gran mayoría de los casos ni los empresarios ni los comerciantes están especulando con esto, pero hay casos puntuales en los que sí pasa,
y ahí hemos caído con todo el peso del Estado provincial, municipal y con la normativa nacional para impedirlo, ¿no? Estefanía. Buenas noches, gobernador. A principios de abril, desde la provincia se había avisado que se pensaba reestructurar 7.150 millones de dólares de deuda bajo legislación extranjera. El viernes se conoció el detalle de la propuesta que hace Nación a los acreedores privados. ¿Cuándo vamos a tener ese detalle por parte de la provincia para esta reestructuración? Día lunes, martes, los primeros días de la semana que viene, vamos a estar haciendo la propuesta concreta. Nosotros ya avanzamos muchos pasos en esto. No es que iniciamos ahora el camino, sino que avanzamos muchos pasos porque presentamos un análisis de sostenibilidad que básicamente consiste bajo ciertas hipótesis, que en el caso de la provincia no son más que la aplicación de las hipótesis nacionales, ver cuánto puede pagar la provincia en los próximos años. La idea, igual que lo que hizo Nación, es decirle a los acreedores, bueno, ustedes le prestaron al gobierno anterior, pero esa deuda es impagable. Lo que se puede aspirar, con supuestos absolutamente lógicos y realistas, es a pagar tanto, tanto, tanto y tanto. Esa es la base de la propuesta. ¿Y la respuesta de los acreedores? ¿Tuvieron algún intercambio? ¿Fue dura? ¿Fue más relajada que lo que sabemos que pasó con Nación? Hubo casos y casos, como pasó la vez pasada cuando le propusimos a los acreedores que pospusieran sus aspiraciones de cobrar aquel vencimiento del principio del gobierno. La mayoría lo aceptó y un grupo minoritario se negó. En este caso también vemos que la situación es diferencial. Hemos tenido alguna llegada positiva y hemos tenido también alguna respuesta, diría yo, bastante distante de la realidad, pero bueno, no escapa lo que pasó con Nación. Por supuesto que Nación está encaminada a reestructurar 70.000 millones de dólares. La provincia de Buenos Aires, que tiene 40% del Producto Nacional, solamente 7.000. Obviamente que ese es un peso muy grande para la provincia, porque el presupuesto de la provincia, estructuralmente tiene dificultades para generar capacidad de pago. Y entonces, lo que hay, como lo dije desde el primer día, también en la campaña, es impagable y es una decisión espantosa haber tomado esa deuda. Pero bueno, tenemos una variedad de respuestas. Nosotros esperamos y apostamos, como pasó en el gobierno nacional. Hay mucho respaldo externo, el hecho de que el Fondo Monetario dijera que la sostenibilidad más o menos es la misma que planteó la Nación y la nuestra está en la misma sintonía. Y después muchísimo apoyo también de diferentes actores de la provincia a una reestructuración que permita salir de este lío. Bueno, ahora quiero decir lo último